Como muchos saben, hoy en Estados Unidos empezó a cotizar en Wall Street el primer ETF de Bitcoin en dicho país. Esta noticia causó tal repercusión que hoy Bitcoin subió un 3% y rompió los máximos que había alcanzado en abril de este año, alcanzando los $64.000, al menos en el momento que estoy grabando este video, el Bitcoin está en $64.000, por lo tanto tenemos un nuevo precio máximo. Pero no voy a hablar tanto de eso, sino voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con la letra chica de este nuevo instrumento. Así que si te interesa este tipo de contenido, quédate en el video. Este video va a tener dos partes. La primera voy a hablar de qué es un ETF, para el que no lo sabe. Y la segunda voy a hablar de el ETF de Bitcoin en profundidad, como les había dicho. Los que no quieran comerse lo que es un ETF, porque ya lo saben, pueden ir hacia la parte del ETF de Bitcoin. Pero se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ir y lo puedan saltear más rápido. Ahora sí, no los juego más, arrancamos. ETF, que en inglés significa Exchange Trust Fund, en español es fondo cotizado, tiene la misma forma de operar que un fondo común de inversión. Básicamente es un conjunto de personas que tienen un patrimonio. Con ese patrimonio compran bonos, acciones, títulos, de lo que sea. Y ello tiene una rentabilidad. Vos, al comprar una cuota parte, se le dice cuando vos compras una porción de ese fondo común de inversión, vos podés acceder a la rentabilidad que tienen estos fondos. La diferencia con el ETF es que el ETF cotiza pura y exclusivamente en bolsa. La cualidad más importante de los ETFs es que vos podés invertir en un solo activo y al mismo tiempo invertir en diversos activos. Por ejemplo, un ETF puede tener una empresa que venda comida, una empresa que venda tecnología y otra empresa que venda, no sé, que esté relacionada a la industria del petróleo. Entonces vos podés comprar un solo activo sin necesidad de estar gestionando los otros activos que tienen adentro de ese ETF. Por lo tanto, la reducción del riesgo es mucho mayor. Como dice mucha gente, no poner todos los huevos en una misma canasta. Otros aspectos importantes de los ETFs es la accesibilidad. Con muy poco dinero, con una inversión muy baja, uno puede hacerse una participación en estos fondos y no tiene que estar gastando cuantiosas sumas de dinero como pasan cuando uno invierte en activos plenos, que quizás la acción de una empresa que es muy grande sale muy cara y no se puede acceder. Uno de los aspectos más importantes es la liquidez. Esto significa que uno puede invertir en un mismo día y retirarse en un mismo día de ese ETF. Para ponerles un ejemplo de un ETF muy famoso está el Vanguard S&P 500. Este ETF lo que hace es juntar todas las mejores 500 empresas del índice Standard & Poor's 500, que reúne las 500 mejores empresas de los Estados Unidos teniendo en cuenta su capitalización bursátil. Esto quiere decir que como el mercado de Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos es una de las más importantes del mundo, vas a estar invirtiendo a través de un ETF de un solo activo en las mejores 500 empresas del mundo. Dentro de estas empresas puedes encontrar a ExxonMobil, la empresa que se ocupa del petróleo, Microsoft, Facebook, Apple, entre otras más. Bien, y ahora que hemos aclarado qué es un ETF, vamos a pasar al tema principal del video, que es el ETF de Bitcoin. El ETF de Bitcoin es una muy buena noticia para el ecosistema de las criptomonedas. Tanto es así que su precio, hoy, el momento que estoy grabando este video, que es estamos a 20 de octubre, ya pasó los 65.000, o sea, tocó otro nuevo máximo. La otra parte del video la había grabado ayer y estaba en 64 más o menos aproximadamente. Así que claramente fue una noticia muy buena. Pero más allá de eso, los motivos de esta alza de precios pueden ser varios. La primera es el acceso al público. Si bien mucha gente que tiene entre 18 y 30 años, más o menos, encuentra muy fácil comprar criptomonedas por exchange, para la gente que es mayor de 30, tampoco quiero ser tan generalizador, pero a ver, la mayoría de la gente que tiene entre 40 y 50 años no ve todavía Bitcoin con muy buenos ojos. Obviamente hay gente que está metida en este tema y tiene esa edad, pero lo que hace este ETF básicamente es darle el acceso a gente que es del mercado bursátil y que no está tan familiarizado con el tema de los exchanges
y no tiene, digamos, conocimiento de las estrategias de seguridad y todo este tipo de cosas, el ETF los va a, digamos, a tranquilizar en cierta forma a la hora de querer comprar, en este caso, un ETF de Bitcoin y empezar de alguna forma a invertir en este activo. Y la otra es la opinión del público. Si después de ese crash que hubo del Bitcoin en 2017, que el Bitcoin estaba en $19.000 y después bajó muy rápido hacia los 8.000 en pocos días, le preguntabas a la gente, te iba a decir que Bitcoin es una estafa. Hoy, si bien mucha gente piensa que es una estafa y que no tiene ningún tipo de valor, la opinión sobre Bitcoin de la gente ha mejorado mucho. Y este ETF lo que hace es darle mucho más seguridad, credibilidad, como habíamos mencionado antes, para que la gente, digamos, lo adopte masivamente. Hasta acá todo fenómeno. O sea, sabemos que el ETF es una buena noticia, sabemos lo que es un ETF, pero hay una letra chica que, como dije al principio del video, hay que analizar muy puntillosamente. Veamos. ProShares es la empresa o el proveedor de servicios de bolsa que va a empezar a comercializar, empezó a comercializar ayer este nuevo ETF de Bitcoin, pero lo que quiero decirles desde que empezó el video es que esto va a ser un ETF de futuros de Bitcoin, futuros. Y esto es muy importante decirlo porque este ETF no va a comprar Bitcoin, va a comercializar contratos de futuros sobre el precio de Bitcoin, que es algo totalmente distinto. Esto significa que el precio del ETF no va a estar atado al precio de Bitcoin. Porque, por ejemplo, si unos traders piensan que Bitcoin va a estar a, no sé, 45 dentro de un mes, 45.000 dentro de un mes, el precio del ETF de Bitcoin va a bajar. Pero no necesariamente va a bajar el precio de Bitcoin criptomoneda. Para que no sepan lo que es un futuro o un contrato de futuros, es básicamente un contrato donde dos personas o dos entidades se ponen de acuerdo para intercambiar un bien o un activo en un cierto momento a un cierto precio. Por ejemplo, si vos haces un contrato donde hoy, dentro de 2 meses, decís que Bitcoin va a estar a 70 y Bitcoin está a 70 dentro de 2 meses, vos ganás. Si está a 70 o más. Si el precio de Bitcoin está a 69, perdés. Es básicamente eso. Ya habiendo dejado eso de lado, ahora hablemos de cómo funcionan estos ETFs. Hay muchas formas de formar parte, valga la redundancia, de un ETF. La primera es con propiedad directa. Por ejemplo, vos tenés $100 y vos le das $100 a esta gente que maneja los ETFs y esa gente compra Bitcoin con esos $100 y te lo guarda en una billetera fría. En un ETF de futuros que tiene propiedad directa, esto se llama asentamiento físico y lo que te piden es que vos mantengas tus posiciones y se las envíes a ellos. La otra forma es de propiedad indirecta o de seguimiento del activo. Simplemente compras la participación en un fondo que sigue el precio de Bitcoin sin ser el dueño directo del activo. O sea, liquidación en efectivo. Acá el ETF no tiene que ser dueño de Bitcoin de ninguna porción, solamente necesitan su equivalente en efectivo. Y esta sí la forma en la que lo va a hacer ProShares. Pero para sacarnos la duda, vamos a ver directamente el prospecto de ProShares. La traducción de esto significa que el fondo quiere invertir en efectivo mensual en futuros de Bitcoin. Y por si queda alguna duda, acá te lo dice el prospecto claramente y sin tapujos. El fondo no invierte directamente en Bitcoin. Esto significa que este ETF de futuros de Bitcoin no va a tener un impacto directo dentro del precio, pero sí podría ejercer, como se ejerció, efectos secundarios que beneficien a Bitcoin. Una de ellas es la cobertura. No estoy hablando de la cobertura de la torta, sino estamos hablando de que muchos inversores lo que hacen es cubrirse en estos contratos futuros con activos reales. Por lo tanto, estos ETFs van a hacer la estrategia mucho más accesible. Básicamente vos podés reducir el riesgo de posiciones futuras comprando Bitcoin también, o sea, adquiriendo el activo de manera directa. Y esto haría que el precio naturalmente subiera. Esto también puede producir que las compañías que quieren usar Bitcoin como método de pago, pero no quieren la volatilidad de Bitcoin, puedan por un lado comprar el activo y por otro lado comprar futuros de Bitcoin
y de esa forma reducir el riesgo prácticamente a cero. Y la otra implicancia que quedaba es la de la credibilidad. Si la gente ve que una prestadora de servicios bursátiles como ProShares está invirtiendo en cierta forma en Bitcoin, la gente va a ver con buenos ojos este Bitcoin y se va a interiorizar en su funcionamiento y lo más probable es que termine invirtiendo en el activo. Bueno, gente, de acá el video de hoy, espero que les haya servido, que hayan entendido cómo funciona el ETF de Bitcoin. Y bueno, felicitaciones a todos los que invierten, a todos los que invertimos en Bitcoin porque llegó a los $66.000. Este video lo grabé en el transcurso de 2 días, así que van a ver que en un momento digo que 63, en un momento digo 64, 65, así que por eso está la falla de continuidad. Así que nada, si les gustó, me gusta, suscríbanse, comenten. Si piensan que Bitcoin va a llegar a 10.000, que es un precio que se viene hablando de hace muchos meses. Y nada más, gente, no lo juego más. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video.